tal? Por fin les traigo la dupe de la paleta Prism de Anastasia. En esta ocasión no les traigo la dupe con una sola marca, sino que busqué marcas que se parecieran a las sombras de la paleta original, ya que como sabrán anteriormente hacía una paleta por marca, pero recibí varios comentarios que era demasiado, entonces decidí hacer una paleta con varias marcas. Estas marcas son nacionales, hechas en México, por lo tanto no creo que sea tan difícil conseguirlas. Por aquí abajito comenta si te gusta este concepto o que haga una paleta por marca. Como siempre voy a hacer la comparación de swatches entre la paleta original y la paleta recreada. Voy a empezar por el tono Lucid. Es una sombra entre blanco y dorado con unas pequeñas partículas. Se podría decir que es entre satinada y metálica. Esta sombra siento que es ideal para dar iluminación. Y la sombra que encontré bastante parecida es de la marca GK. Es en tono retro. Es una sombra muy pero muy parecida, es en acabado satín. Solo que esta sombra predomina más ese pequeño toque dorado y en cambio la de Anastasia predomina más ese toque blanco, pero en persona son muy parecidas, casi idénticas. El tono que sigue es Eden. Es una sombra en acabado mate como en tono terracota, chedrón. La sombra que encontré bastante parecida es en rubor de Bisú en tono chedrón. Es una sombra en acabado mate, no es idéntica ya que la de Anastasia predomina más un pequeño toque naranja. Y en cambio la de Bisú es como un tono marrón claro. El tono que sigue es Unity. Es una sombra en acabado mate como en un tono crema, tono piel. De la marca FXE encontré el número 90. Es una sombra igual en color crema. Es una sombra bastante parecida. Es en acabado mate. El tono que sigue es Zinc. Es una sombra metálica entre bronce y dorado. De la marca FXE encontré el número 43. Es una sombra muy pero muy parecida, casi idéntica. A simple vista se podría decir que es la misma. Es una sombra entre un tono bronce y dorado. El tono que sigue es Osiris. Es una sombra negra, violeta, azulada. Qué rara combinación. Tiene unas pequeñas partículas de color plata, bronce y color violeta. De Bisú encontré el tono azul de medianoche. Es una sombra bastante parecida, solo que no es tan satinada o metálica como la de Anastasia. Es una sombra entre negra azulada con unas pequeñas diminutas partículas. Estas partículas no son tan notorias como la sombra de Anastasia. La sombra que sigue es Sphere. Es una sombra en acabado mate entre un tono verde limón y amarillo. De Bisú encontré la sombra maracuyá. Es una sombra en acabado mate con los mismos colores que la de Anastasia, solo que esta es un poco más intensa y predomina mucho más el tono amarillo. La sombra que sigue es Obsidian. Es una sombra en acabado mate, es un negro bastante intenso, un negro puro. De Bisú encontré el tono Obsidiana. Igual es una sombra en acabado mate, es un negro puro, un negro bastante intenso. Estas son las sombras de la primera hilera que son muy pero muy parecidas. El tono que sí es Dimension. Es una sombra metálica en color gris platinado con unas pequeñas partículas entre rosa, violeta. De Bisú la sombra que encontré es el gris Oxford.
Es una sombra satinada entre color gris y plata. Es muy parecida, solo que esta no tiene esas pequeñas partículas como la de Anastasia, pero fuera de eso es casi idéntica. La sombra que sigue es Parallel. Es una sombra en acabado mate, marrón oscuro. De Kejel Habibe encontré el tono Brown. Es una sombra en acabado mate en color marrón, bastante parecida, solo que esta es un poco más fría que la de Anastasia. La de Anastasia tiene una tonalidad un poco más cálida. La sombra que sigue es Pyramid. Es una sombra metálica en color dorado. Es un dorado bastante intenso, muy bonito. De FXE encontré el tono 05. Es una sombra metálica en color dorado, solo que este dorado es mucho más intenso. Aparte tiene una tonalidad un poco más amarilla naranja que la de Anastasia. La siguiente sombra es Strong. Es una sombra metálica en color verde con un fondo negro. Tiene unas pequeñas partículas entre azules verdosas. De Bisú la sombra que encontré es la de verde bosque. Es una sombra satinada en color verde con un fondo negro. Es una sombra bastante parecida. La sombra que sigue es Satur. Es una sombra en acabado mate, muy parecida al tono Eden, solo que esta es un poco más intensa. Es un tono como entre terracota y ocre. De Kejel Habibe encontré el tono terracota. Es una sombra en acabado mate, se parecen bastante, solo que la de Kejel Habibe es un poco más marrón, más terracota que la de Anastasia. La de Anastasia predomina más ese toque naranja. El tono que sigue es Eternal. Es una sombra metálica en color cobre con unas pequeñas partículas doradas. De GNK encontré el tono Premium. Es una sombra metálica en color cobre, es bastante parecida. Solo que la sombra de GNK no tiene esas pequeñas partículas, pero fuera de eso a simple vista podría decir que es la misma. Y ya por último tenemos el tono Lure. Es una sombra en acabado mate, como en un tono malva. De Bisú hice una combinación de sombras entre el tono dátil y el tono pardo. Es una sombra en acabado mate bastante parecida. A simple vista podría ser la misma. Estas fueron todas las sombras de la segunda hilera. Como pueden ver son muy parecidas entre la paleta original y la paleta recreada. Y como pudieron ver, conseguí las sombras lo más parecidas posibles a la paleta original. Espero que les haya gustado y se animen a recrear esta paleta. No olviden suscribirse y comentar y nos vemos en el siguiente video.